Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz del Calvario y durante todo ese periodo de maltrato que le hicieron a nuestro Señor, sufrió muchísimo para que nosotros ahora estemos por falta de sabiduría o porque queremos aparentar que somos súper espirituales, hermanos. Entonces estamos haciendo ese tipo de manifestaciones que lo único que hacen es hacerle daño al Evangelio. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Queremos darle las gracias a todos ustedes que están apoyando este canal. Estamos orando, respondiendo todas las peticiones de oración que nos están solicitando. Amén. En esta mañana vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de San Mateo 26:41 y dice así la bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Hermanos, anteriormente estuvimos hablando acerca de la armadura de Dios. Amén. De aquel método de defensa que tenemos nosotros, los hijos de Dios, para poder combatir o tratar, ¿verdad?, de defendernos contra las acechanzas del enemigo. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todas estas huestes espirituales de maldad que no son más que el ejército de Satanás que viene en contra del pueblo de Dios para hacernos sucumbir, porque ese es su único propósito. En esta mañana, hermanos, queremos hacer énfasis en el hecho de que es importante que como pueblo del Señor comprendamos, hermanos, que nosotros no estamos solos en esta batalla. Es una guerra espiritual, pero la guerra espiritual, hermanos, no se hace gritando, no se hace haciendo una bulla, haciendo este tipo de estropicios que a veces hacen en algunas áreas, en algunas iglesias, hermanos, que lo único que hacen es ahuyentar a los recién convertidos. Amén. Y muchas veces se ha hablado, hermanos, de esas manifestaciones que dicen ser del Espíritu Santo, y Dios me guarde porque no quiero blasfemar en contra del Espíritu Santo, sino que estamos tratando de que el pueblo de Dios aprenda que la lucha, hermanos, es espiritual. La palabra del Señor nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. También el Señor dijo en el libro de Lucas que les dio potestad, aquellos que creen en su nombre, le dio potestad para hollar serpientes, escorpiones, amén, y toda fuerza del enemigo para que nada nos pueda hacer daño. Entonces nosotros tenemos que apoderarnos de todas esas palabras, de todas esas promesas que dio el Señor, para que en el momento de la guerra espiritual nosotros estemos seguros y convencidos, hermanos, amén, de que el poder viene de lo alto. El poder no viene de nosotros, el poder viene de lo alto, de que el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo, amén, y nos ha dado promesas para que no estemos solos y mucho menos desamparados ante las acechanzas del enemigo. Muchas veces yo veo con tristeza, hermanos, cómo esas manifestaciones que ya se han reconocido como el espíritu de Kundalini, hermanos, que antes era muy frecuente, se veía con demasiada frecuencia, y estas manifestaciones que algunos decían que era del Espíritu Santo, pero a mi juicio eran más bien aprendidas o algo que era una moda. En ese entonces, si tú no te contorsionabas, si tú no virabas, si tú no gritabas, si tú no hacías esto y lo otro, pues tú no estabas tocado por el Espíritu Santo. Y eso no es verdad, hermanos. El Espíritu Santo nos toca
nos hace sentir su presencia, nos hace quebrantarnos, nos hace llorar en su presencia, amén. Sentimos esa presencia hermosa del Señor y sentimos su poder. En este momento el Señor te va indicando qué debes hacer, si es necesario ministrar a un hermano, si es necesario acercarte a alguno de ellos, abrazarlos o orar por ellos. Hermanos, eso es lo que el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a guiar. En una ocasión, mi esposo y yo fuimos a una de estas campañas, hermanos, y con tristeza les puedo decir que, bueno, como pastores nos sentamos, nos llevamos allá arriba, el pueblo estaba allá abajo, y con tristeza, hermanos, yo pude observar la actitud de 3 niñas. Las 3 niñas estaban haciendo exactamente lo que el resto estaban haciendo, este tipo de movimientos, este tipo de contorsiones, este tipo de situación, hermanos, una especie de baile, no sé, no quiero hablar, me da temor hablarlo, pero eran unos movimientos que yo no sabía si estaban convulsionando o realmente muy extraños. Y con tristeza en mi corazón, hermanos, yo vi cuando una de las niñas abrió un ojito y entonces miró para allá para ver si todavía la cosa seguía, y como seguía, ella siguió. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque los niños van a imitar lo que los adultos hacen y ellos van a aprender a comportarse de esa misma manera. El Espíritu Santo todo lo hace decentemente y en orden, hermanos, amén. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tener bien claras. También les quería hablar, hermanos, acerca de lo que es el ser un hombre espiritual y el hecho de que el ser un hombre o una mujer espiritual, hablando en el sentido genérico, no quiere decir que en un momento determinado de nuestras vidas nosotros no podemos sentir tristeza, no podemos sentir ira, no podemos sentir dolor, porque se da mucho el hecho de que queremos y convertimos a nuestros pastores y a nuestros líderes en ídolos, y eso es muy peligroso. La guerra espiritual, hermanos, es precisamente eso, una guerra de un espíritu bueno tratando, ¿verdad?, con la maldad de las tinieblas. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a la guerra espiritual. Tenemos que aprender a luchar, a saber que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermanos, que Dios nos dio autoridad, que Dios nos dio poder para que aquellos que creen en su nombre podamos hollar serpientes, escorpiones, podamos pelear contra las fuerzas del mal y nada nos tocará porque el Señor lo prometió. Amén. Entonces, a veces las personas piensan que mientras más gritas, más poder tienes. Eso no es verdad. Si tú estás en ayuno, en oración, eres un hombre que vives, una mujer que vives en santidad, hermanos, tú solamente vas a tocar a la persona poseída y esa persona, hermanos, va a ser liberada en el nombre de Cristo Jesús. No es necesario formar ese tipo de gritos tampoco para demostrar que tienes la presencia del Espíritu Santo, que tú eres una persona de mucha santidad. Empezar a hacer ese tipo de manifestaciones, hermanos, que como decía Pablo, eso lo único que hace es ahuyentar a aquel que no cree, aquel que es incrédulo, va a pensar que somos unos locos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo tú sientes, cómo tú piensas que se va a sentir nuestro Señor Jesucristo, que dio su sangre en la cruz del Calvario para que todos nosotros seamos libres de la opresión de las tinieblas? Y nosotros, hermanos, estamos dejando el nombre del Señor por el piso. Nosotros estamos haciendo que las personas piensen que el evangelio es una locura y que todos nosotros somos unos locos de atar. Amén. Y eso no es así. Eso no es así. Eso se le llama el espíritu de Kundalini, hermanos. Son movimientos, contorsiones, muchas veces hasta aprendidas. Amén. Movimientos aprendidos, frases aprendidas, personas que siempre dicen exactamente lo mismo. O sea, eso no es hablar en lenguas, hermanos. Hay que destacar que las lenguas, cuando son angelicales, hermanos, si la persona alza la voz, debe haber una interpretación y la mayoría de las veces debe ser por otra persona que tenga también el don de la interpretación de lenguas. Pero si una persona está hablando y alzando la voz y hablando y no hay interpretación,
La Biblia dice que esas lenguas no son angelicales. Y eso es claro, hermano, eso es claro. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz del Calvario y durante todo ese periodo de maltrato que le hicieron a nuestro Señor, sufrió muchísimo para que nosotros ahora estemos por falta de sabiduría o porque queremos aparentar que somos súper espirituales, hermanos. Entonces estamos haciendo ese tipo de manifestaciones que lo único que hacen es hacerle daño al Evangelio. Y eso es parte de lo que debemos de aprender en lo que es la guerra espiritual. La Biblia lo dice y lo vuelvo a repetir, nuestras armas de esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén, para destruir fortalezas. Poderosas en Dios, porque es el Señor el que nos va a dar a nosotros el poder para poder echar fuera demonios. No es en nuestro nombre. No es mi poder, no es realmente la persona, somos solamente un instrumento del Espíritu Santo de Dios, amén. Y gloria a Dios por eso. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Estamos hablando también, y otra, ya cambiando un poquito el tema, de la parte de nuestra humanidad. Nosotros podemos ser muy santos, podemos ser profetas, podemos ser evangelistas, pastores, pero hay una parte humana. Aún nuestro Señor Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Les hablaba anteriormente de Elías Tisbita, que fue un tremendo profeta, el hombre que le dijo al rey Acab que por mi palabra lloverá. 3 años y medio no llovió. Él fue llevado por el Señor al arroyo de Querib, donde él bebía del arroyo y donde fue alimentado por los cuervos con pan y carne día y noche, hasta que esto terminara. Fue un hombre, hermanos, que por su palabra que venía de Dios, por supuesto, cuando llegó donde la viuda de Sarepta, en ella no escaseó ni la harina ni el aceite en su casa. Amén. ¿Por qué? Por la palabra. También resucitó a su hijo que había muerto. O sea, era un hombre muy usado por Dios. Era un hombre que tenía poder delegado de lo alto. Por su palabra llovió, hermanos, después de 3 años y medio de sequía. ¿Qué pasó con Elías Tisbita? Fue el hombre, hermanos, que hizo caer fuego del cielo cuando invocó el nombre de Jehová de los ejércitos ante los profetas de Baal y de Acera. El hombre que hizo que ese fuego, hermanos, destruyera el holocausto, destruyera la leña, destruyera la piedra, hasta el polvo y lamiera todo el agua que estaba en las zanjas alrededor del holocausto. Tenía poder en su boca que venía, por supuesto, como lo dije anteriormente, del Señor. El Señor le había delegado poder. Amén. Ese hombre, hermanos, que degolló a los Baales, a los profetas de Baal, que eran 450 de Baal, 400 de Acera, eran 850 profetas, a todos los mató. Sintió temor cuando una bruja, que era la reina Jezabel, le dijo, tú morirás. ¿Qué hizo? Comenzó a huir, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué comenzó a huir? ¿Por qué sintió temor, hermanos? Por su humanidad. Porque somos carne, hermanos. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué te escondes, Elías? Dice, he sentido vivo celo, Señor. Todos te han abandonado, todos han destruido tus altares. Y el Señor le dijo, todavía hay 7,000 que no han doblado rodillas ante los Baales. Y Eliseo te reemplazará en tu ministerio. Porque, hermanos, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Nosotros tenemos que estar seguros, pero tenemos también que saber que somos humanos, hermanos. Independientemente, no te puedes exaltar por esto o por lo otro. Juan el Bautista, que fue desde el vientre de su madre, sintió la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando Elizabeth fue visitada por María. El hombre que bautizó a Jesucristo en el Jordán, hermanos, el hombre que vio abrirse el cielo, hermanos, que vio cuando la paloma, el Espíritu Santo en representación de paloma,
vino sobre su hombro, que escuchó la voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El hombre que fue el mensajero, el precursor del camino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que el Señor dijo que no había otro hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Este fue el hombre que cuando Herodes lo mandó a encarcelar y a encadenar, le mandó a preguntar al Señor con mensajeros: ¿eres tú aquel que habría de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué había en ese momento en Juan el Bautista, hermanos? Temor, su humanidad, hermanos. Un hombre santo sin duda, pero su humanidad en ese momento estaba a flor de piel, hermanos. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a matar. Amén. Tenía el temor a la muerte como cualquier ser humano, siendo un hombre tan santo, hermanos. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que fue 100% hombre y 100% Dios, en Getsemaní, el Señor, siendo Dios, sabía lo que venía sobre él. Él siempre lo supo desde que nació. La misión que a él se le había encomendado, cómo la iba a realizar, cómo él iba a reemplazarnos a nosotros por pecadores en esa cruz del Calvario, cómo iba a ser humillado, cómo iba a ser flagelado, hermanos. Todo lo sabía el Señor, pero en su humanidad le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos enseña la Biblia, hermanos? Que somos humanos, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Y esto se lo dijo el Señor a los apóstoles cuando en Getsemaní los mandó a orar 1 hora y cuando llegó estaban todos durmiendo. Amén. Nosotros, hermanos, nuestra fuerza está en la oración. Nuestra fuerza está en el ayuno. Nuestra fuerza está en leer la palabra del Señor, en conocer sus promesas. Nuestra fuerza está en guardarnos para Dios. Pero nosotros tenemos que ser justos. Nosotros tenemos que entender por nosotros mismos y por los demás que somos carne, que somos humanos. Amén. Y que en algún momento nuestra carne o nuestra humanidad, la debilidad de nuestra humanidad va a salir a florecer en algún momento determinado de nuestras vidas. Por eso la palabra dice que tenemos que tolerarnos los unos a los otros. Usted no puede juzgar a su pastor porque en un momento determinado se disgustó. Nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó al templo y vio que todo era un comercio, lo que habían convertido a la casa de su Padre, la casa de oración, de adoración a nuestro Dios, ¿qué hizo? No tiró todo eso, hermanos. Amén. Y era Dios y es Dios. Amén. Entonces nosotros no podemos ser injustos. Amén. Sin hablar de pecado. Estoy hablando de otro tipo de actitudes. Actitudes que demuestran nuestra humanidad. Que son el cansancio, el hambre, la sed. Puede ser el disgusto también. Somos carne, somos humanos. Amén. Todo esto, hermanos, es guerra espiritual. Todo esto nos lleva al conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que conocernos, tenemos que saber cuáles son nuestros poderes y cuáles son nuestros defectos o nuestras debilidades, más bien. Amén. ¿Para qué? Para poder llevar una vida en Cristo victoriosa. No podemos caer, hermanos, en el fanatismo. No podemos caer, hermanos, en la injusticia hacia nuestros propios hermanos. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Esto, hermanos, es lo que yo quería hablarles en esta mañana. Espero que estas palabras hayan sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios me les bendiga. Acuérdense, hermanos, acepte al Señor como su Salvador para que su nombre sea escrito en el libro de la vida y escape de la ira venidera. Dios les bendiga.